Último segmento en la mesa de hoy, la mesa de análisis internacional con Susana Mangana, con Gustavo Calvo. Quedó planteada la pregunta, la propia Susana de algún modo la esbozó hace un rato en el primer segmento. ¿Qué lecciones puede sacar Uruguay de todo lo que ha pasado con el manejo de la crisis del coronavirus en el mundo hasta ahora? Susana. Primero que nada, quizás, y si existe, lo desconozco y pido disculpas por ello, pero o actuar sobre un protocolo de salud que sea con mayor diligencia, es decir, no esperar a que la pandemia también nos afecte aquí en Uruguay para saber de qué manera actuar, también para informar a la población, para disponer de todo el kit que se necesita para, en este caso es una medición de la temperatura de la persona, etcétera, pero debe haber otro tipo de virus en la vuelta que también ya se conocen y que habría que ser mucho más eficientes a la hora de medirlo. Entonces, el trabajar sobre esos protocolos de salud, así como también un plan estatal para cubrir contingencias. Esto que yo decía antes de las personas a las que se le pide quédense en su casa, pero que pierden ese jornal, pierden también de trabajar ese día y necesitan esos ingresos día a día. ¿De qué manera cubrimos o ayudamos a paliar ese coste añadido para la persona, ¿no? Porque tiene que cumplir a fin de mes con gastos que no va a poder en esta situación. Y a mí me interesa mucho el tema de la educación, las plataformas virtuales. No solo es tener la herramienta y disponer de los medios, sino saber cómo utilizarlos. Lo que yo te comentaba ayer de que genera una suerte de crisis doméstica, seguro que es positiva al final porque aprenderemos a trabajar las niñas y yo mucho más en la plataforma virtual, pero creo que todavía nos falta tomar conciencia de que ese es el mundo que se nos viene, ¿no? El dar clases a distancia, sea con Zoom o con otra herramienta, y quizás esta crisis ahora tenga que ser aprovechada para que también los docentes, como se suele decir, de alguna manera incrementemos esfuerzos para ver de qué forma trabajamos con los alumnos, tanto a nivel de primaria, secundaria, que son distintas exigencias, y en la universidad, ¿cómo no? Gustavo. Sí, a nivel global las conclusiones aplicables a Uruguay son varias en realidad y en distintas áreas. En primer lugar hay que tener en cuenta que a veces no se puede extrapolar tal cual una solución de un país a otro. Seguramente todo este tema de aislamiento y educación a distancia y teletrabajo o manejo de algunas áreas de servicio no sea lo mismo aquí en Uruguay que en algún país del África subsahariana, que en Corea mismo, o Perú, por ejemplo, que tiene mucha dificultad de acceso a algunas áreas debido a los problemas geográficos. Entonces, cada país debería de alguna manera adecuarse, pero sí es cierto que las cosas que están dando resultados, hablando ahora de teletrabajo y educación a distancia, es una aplicación de tecnología. Ha habido desafíos en todos los países en cuanto a la aplicación de tecnología, no solamente porque la gente debe aprender tecnología, sino porque la gente que aplica esa tecnología o provee de eso a la población también debe aprender. En el caso de la educación que decía Susana, no todos los maestros están calificados para dar una clase a distancia, y ese fue el gran problema inicial del Plan Ceibal. Pero tampoco tenemos alumnos entrenados para ello. Yo me voy a encontrar con esa sorpresa ahora cuando quiera pasar lista, a ver si los 42 que tengo en una clase que es bastante abultada van a estar colgados de la herramienta, si la herramienta admite eso. Esta situación, digamos, puesta de tecnología en el terreno, además, necesita una centralización de datos, que fue lo que hizo Corea, es decir, una gran base de datos para el seguimiento de la población en su momento. Es decir, todo lo que aplicamos al seguimiento del coronavirus después va a quedar como instalación tecnológica y va a quedar para usos futuros y va a quedar una población de alguna manera más educada desde el punto de vista tecnológico. El oyente decía que más allá de autorizar o no las políticas actuales, después tendríamos tiempo de empezar a pensar si estas son las estrategias. No, hay que pensarlo ahora. Ahora tenemos que empezar a pensar qué va a pasar cuando esa fatiga del comportamiento se haga presente, cuando la gente empiece a aflojar su aislamiento, cuando la gente empiece a decir que tiene que salir a la calle y cuando necesitemos abrir una tienda sí o sí, o una fábrica sí o sí. Entonces, ese tema de manejarnos a mediano plazo, nosotros tenemos que también empezar a ver qué están haciendo otros países que ya pasaron por su pico de pandemia. Es decir, nosotros en julio vamos a seguir todos adentro de casa. Bueno, hay que ver qué es lo que sucedió. Hoy China ya tiene el 95% de las empresas que pararon ya funcionando, de las grandes empresas. El 60% de las empresas pequeñas ya están funcionando de vuelta, con pandemia o sin pandemia. Eso no quiere decir que haya desaparecido el coronavirus. No desapareció, pero ya están funcionando porque tomaron una decisión. No digo que sea la nuestra, pero tenemos que ya plantearnos ese tema y aprender de los demás. Tenemos además que ver que todos están pensando y lo están haciendo. Lo vimos en el caso de Estados Unidos, lo vimos en el caso de la Reserva Federal, lo vimos en el caso del Banco Central Europeo.
están pensando en inyectar gran cantidad de dinero en la economía porque la gente se quedó sin dinero, la gente no trabajó y los gobiernos van a tener gastos crecientes, potencialmente crecientes. ¿Y Uruguay cómo puede hacer? O sea, la va experiencia de otros, Uruguay, tú decías, no todos los países tenemos esa capacidad financiera, ¿verdad?, de incrementar pero eso. tendremos que pagar sistemas de funcionamiento en cuanto a fabricación, en cuanto a salud, en cuanto a un montón de materiales que vamos a necesitar para nuestra economía. Sí, nos vamos a endeudar. Nos vamos a endeudar. Estamos endeudados ya. Exacto. Tenemos un nivel de deuda alto, tenemos un nivel de déficit fiscal alto. Entonces, los aprendizajes sirven para eso. No, pero por ejemplo, una de las tantas preguntas es, ¿se va a tolerar niveles mayores de déficit, no? Por ejemplo, sí. Hemos dicho que estar cerca del 5% es grave, ¿no? 5% del PBI como déficit fiscal es grave. Que está en peligro el investment grade, etcétera, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? Ese claro, era el mundo en el que vivíamos hasta hace poco. Bueno, ahora el mundo, los organismos financieros, las calificadoras van a empezar a aceptar otros niveles de déficit. Ya lo están haciendo. Bueno. Christine Lagarde la semana pasada le prometió a todo el sur de Europa, que son los países con menos potencial financiero, que va a manejar los niveles de riesgo a la baja, de forma de que puedan tener acceso a tasas inferiores en los préstamos de deuda. Por lo tanto, sí, ya está cambiando eso. Por eso yo decía de planes de contingencia, pero prever también con comités específicos que trabajen en las distintas áreas, porque también a nivel muy de la cotidiana, algo que la gente se queja, y yo puedo dar fe de que sí, de que he ido a buscar alcohol en gel desde el jueves pasado, viernes pasado hasta hoy, no encuentras en ningún establecimiento, ni droguerías tampoco. Entonces la gente entra en pánico, va y compra, y no alcanza con que se le diga a la gente la recomendación de piense en su vecino, sea solidario. Tiene que haber un plan del gobierno para decir, bueno, a aquellos establecimientos que están vendiendo al por mayor, ¿no?, decirles un máximo de unidades, pero también que no se haga un reetiquetado, es decir, que la gente no tenga que pagar 600 pesos por 2 mascarillas descartables o no tengan que pagar 800 pesos por un litro de alcohol en gel. Ese tipo de cosas también. Introducir medidas para que los empresarios sepan que va a haber una retaliación, no va a haber algún tipo de reprimenda importante para que la gente lo tenga claro. No vamos a llegar, Emiliano, a mandarle un cheque a cada uno como pretende Trump, está en algo un poco bizarro, pero no sé si se va a plantear realmente, pero ya se planteó como alternativa. No le vamos a mandar un cheque a cada uruguayo, pero sí es cierto que el Estado va a entrar en gastos que van a derivar en cada uruguayo. El alcohol y el gel se va a importar por parte de las empresas privadas hasta que alguna diga no tengo dinero para importarlo, y el Estado importará, y el Estado, a través de la vieja subsistencia, ¿te acordás de eso? De alguna forma va a suministrar a bajos precios a la población determinado tipo de productos. Todo eso es dinero. Sí, todo eso es inyección de capital en el mercado. Yo sigo agregando preguntas. Y todo eso es gastos. Sí, todo eso son gastos que va a hacer el Estado, que se endeudará más, etcétera, y después entonces tendrá que pagar ¿quién? La gente. La gente que a su vez en buena medida habrá perdido el trabajo. Sí. Exacto. No tendrá ingresos. Justamente. ¿Cómo es esa vueltita? Esa tormenta todavía perfecta no la entiendo. Viene después del coronavirus. Agrego para completar y cerrar uno de los tantos mensajes que llegan de los oyentes, son muchísimos, a propósito de Uruguay, a propósito de lo que esta situación implica para nuestro país. ¿Qué cambio implica para Uruguay? Bueno, por primera vez, dice, ¿quién? Gustavo. Por primera vez tenemos una crisis nacional a gran escala que afrontar y nos vemos obligados a entender lo que son los sacrificios. Hasta ahora, Uruguay vivía en ese sentido en otra categoría. No teníamos el riesgo de terremotos, de grandes tornados, de maremotos, de estallidos de volcanes. Ahora sí enfrentamos una catástrofe. Ahora sí Uruguay se enfrenta a la posibilidad de una catástrofe, en este caso una pandemia, ¿no? Por la edad que tenemos, Emiliano, sabemos que muchos de nuestra generación siempre tuvieron una especie de muletilla, quejándose un poco de la parsimonia uruguaya, diciendo, bueno, acá capaz que fue necesario que tuviéramos una guerra para despertarnos, como tuvieron otros países. Era un poco de humor negro, pero bueno, hoy tenemos nuestra guerra. Pero también hubo una crisis en el 2003 aquí, ¿no? ¿No fue una crisis nacional? No se compara. No se paró el país. Por eso lo pregunto, yo no estaba aquí, por eso no se compara. Bueno, yo tu cara de taciturna hoy refleja, yo creo que la incertidumbre. O sea, tú, no con tus palabras quizás, pero con tu
tu rictus indica que todo este experimento, como tú dices, otra que experimento obligado, realmente son todas incertidumbres. Lo que tú decías de quién va a pagar el costo, finalmente sabemos que los estados tienen que rascar el bolsillo de nosotros contribuyentes. Ahora, ¿de dónde van a rascar si muchas personas están arriesgando su puesto de trabajo? Y vuelvo a decir, incluso aquellos que tienen un trabajo fijo, o quizás nosotros que somos dependientes de otro, muchas veces van a pasarlos al seguro de paro. Es una realidad. Con suerte te van a pasar al seguro de paro. Hay gente que no tiene esa salida. El seguro de paro igual se acaba. Se acaba, sí. Sí, pero ¿y los que no tienen derecho al seguro de paro? Pero la gente que trabaja en la calle. En la calle, sí. El cuidacoches, el que vende puerta por puerta, el que vende en un ómnibus. Claro. El 90% de los vendedores que en Uruguay son a comisión. Exacto. Susana Mangana, Gustavo Calvo, gracias por acompañarnos, gracias por permitir estas líneas de reflexión que son algunas nada más de las que tenemos que ir asumiendo, digamos, a partir de esta nueva realidad. Nos reencontramos en cualquier momento. Nos reencontramos.